Axel y Miguel, qué gusto, qué honor, qué beneplácito, güey. Hablar, Obviamente. obviamente, hablar de la que Alfonso Cuarón ha llamado la película más importante en lo que va del siglo. Y Santo esa Dios. película es Zona de Interés, dirigida por Jonathan Glazer. Y como es una oportunidad única y diferente, otra vez Miguel va a hablar de ella sin verla. Miguel, ¿cómo estás? Bien, muy preparado con todos los apuntes que hice de esa película que no vi. Exacto. Pero Axel sí la vio. ¿Cómo Sí, sí, estás, sí, Axel? muy bien, muy bien. Estoy muy emocionado. Me emociona bastante hablar de películas de este estilo. Se notará. Ya intentaré no decir tonterías, porque cuando me emociono, como que mi cerebro no cuadra bien. Pero intentaré y Eso le da seguir lo sabor que al, anoté, güey. al podcast. Sí, le da sabor. Y digo, hicimos el, ¿cómo se llamó? El Barbenheimer y a este se le llamó el Web Interest. Entonces hicimos el Web Interest, que es un double feature, como dicen los gringos, o una función doble de Zona de Interés y Madame Web. Dos polos completamente opuestos con intereses completamente diferentes, hablando del título de la película. Hora de Y interesar. hora de interesar, qué interesante. Y con resultados diametralmente opuestos. Y quizá las dos pasen a la historia del cine por razones diferentes. Uno nunca sabe, Pero hermanadas a final de pero cuentas. están Van a poner hermanadas. la que ganó el Oscar, la que interesó, güey, ¿no? La que se quedó en la Y plática, la que güey. se quedó en la mente de las personas. Hay muchísimas cosas que comentar. Por ahí estaba viendo un TikTok de un director de fotografía que tiene su canal en la plataforma. Y hacía un análisis de la puesta en cámara de Glazer. Y lo más interesante es Oh, que. Sí, qué selección de palabras. ¿Sabes cuántas veces decimos interesante Interesante. en todo el pinche podcast, güey? No, no, pero tomó una decisión Glazer de esconder las La cámaras cámara, sí. y las ponía como una especie de Big Brother, ¿no? Para que las situaciones ocurrieran frente a los ojos. De pronto uno la está viendo y el montaje es bien curioso porque entra el personaje a una habitación, corta a la habitación. Camina hacia el fondo, pasa a la siguiente estancia, corta a la siguiente estancia. Se regresa, vuelve a la siguiente estancia. Y uno como desde esta parte del realizador, cineasta que trae dentro, ¿no? Dice, güey, ¿a poco movía la cámara y le daba seguimiento al movimiento? ¿Cómo está ese asunto, no? Ya cuando ves la forma en la que lo diseñó, entiendes el concepto porque no es un engolosinamiento, no es simple y sencillamente voy a colocar cámaras como una especie de Big Brother para seguir esta familia alemana en medio del holocausto, ¿no? Es porque dice Glazer que él quería ver las situaciones suceder, ¿no? Quería ver que las cosas pasaran. Y en esa búsqueda de esa verdad extraña y muy humana, incluso el perro del personaje principal es el perro de la actriz, es el perro de Sandra Hüller, que es Dila, es su perro en la vida real. Entonces, cuando de pronto Sandra Hüller lo deja fuera de la habitación y el perro llora como diciendo, déjame entrar, perdón, entiendes por qué hay ese vínculo con ese animal, que además es muy importante a lo largo de la historia, pero es esa búsqueda de lo que algunos llaman el naturalismo o de esas actuaciones orgánicas que está todo el tiempo presente. Entonces, sí me llama la atención cómo esa puesta en cámara atípica va acompañada de las necesidades y de las búsquedas de su director. No, y que me encanta qué bueno que lo estás retomando. Vi un detrás de cámaras, muy pequeñito porque no hay tanto todavía sobre la película, pero justamente se veía cómo ubicaba las cámaras, ¿no? Y muchas veces están acostumbrados grandes películas hollywoodenses, cosas así, de más bien armar un set y decir, esta pared se quita, ¿no? No, no, no. Acá usó cámaras muy pequeñas, las pegaba a la pared, utilizaba lentes lo más amplios posibles y así lo dejaba. O sea, justamente siguiendo en esta onda tan natural, me gusta mucho que hasta cómo diseñó todo para ubicar una cámara. Te digo, o sea, estaba el sillón y arribita del sillón ubicaba la cámara. O estaba en el techo y la agarraba con estas cosas, no sé cómo se llaman, y las pegaba en el techo, ¿no? O sea, era una cosa muy interesante como hasta en el diseño de cómo ubicar las cámaras dentro de la casa había una, ¿cómo decirlo? Como que estaba muy bien pensado, sabía lo que quería dar a sentir, ¿no? y cómo haces la construcción de una ficción
¿no? Para que se dé de forma natural, ¿no? O sea, Sí, es como- y acompañarte del diseño de producción. Se mencionó mucho esa búsqueda de hacer esa réplica muy minuciosa de la casa original, con el patio muy parecido, que para quien no sepa de qué se trata, que pues, digo, hay que contarlo un poco, es básicamente un comandante que está a cargo de Auschwitz y vive al lado. O sea, está la pared, así como en Santa Fe hay una pared nada más que divide Sí, la ya. zona marginal de la zona de los hiperricos, así hay una pared que divide los campos de concentración de la casa de estas personas, que es una casa bellísima, con flores, con un pastito El bonito, glamour, ¿no? con El glamour alberca, alemán, con... además. Exactamente, y Miguel lo comentaba el podcast anterior, que no grabamos el mismo día, no crean ustedes que estamos Ujú. grabando 2 programas Ropa el mismo día. diferente. Ropa, sí, sin gorra. ¿No? Somos Oh, sucios. sí. Se me olvidó. Ya sé que ahora me veo un poco más joven, son los efectos de las gorras, que uno se quieren ver más jóvenes, basta con voltearse la gorra. Acaba de salir de la secundaria. Sí, exacto, exacto. Y Miguel hablaba de las burbujas, de lo que queremos ver y de lo que no queremos ver. Como metáfora no solo de la indiferencia de esta familia ante el horror y lo que se sufre constantemente, que hay una reconstrucción sonora brillante de la cual seguramente vas a hablar, Axel, que se me olvidó mencionar que acompañando este naturalismo, incluso la iluminación es natural, no hay iluminación de soporte, lo cual es extraordinario. Hablabas de las burbujas, Miguel, y de cómo nosotros mismos nos condicionamos a saber qué vamos a ver y qué queremos ver y qué no queremos ver. O sea, incluso las plataformas de streaming, las redes sociales, cuando tú no quieres ver un tema, te dicen dejar de seguir. No a la persona, el tema. El tema. Sí, Entonces, claro. eso, como metáfora de esta construcción histórica con lo que estamos viviendo actualmente, se me hace extraordinario, cabrón. Sí, sí, sí. Ahorita decías precisamente lo de la reconstrucción de la casa y a mí me gusta muchísimo cómo los personajes, digo, obviamente esta parte tiene que ver más con cómo decidieron contar y externalizar un poquito de la psique de los personajes, ¿no? Pero habla muchísimo sobre, que la casa precisamente que es muy grande y tienen el jardín enorme y toda la cosa, ¿no? Pero curiosamente hay dos aspectos, tanto en el de la casa como en el del jardín. El jardín está rodeado de muros. Sí. Puede ser muy grande, puede tener su alberca, pero está rodeada de muros, está encerrado ese jardín, ¿no? Y me encanta porque en algún momento menciona, sí, en algún momento van a crecer las plantas y van a tapar Van a todo, ¿no? tapar el exterior. Sí. Exacto. Y luego vemos la casa que constantemente se habla sobre que, qué bonita, que qué grande y todo esto, pero estamos dentro y es un laberinto. Todo está encerrado. O sea, es extraordinario lo sofocante que se vuelve estar dentro de la casa. Bueno, para nosotros, obvio, porque sabemos lo que te pasa dentro y eso mismo hace que por dentro sea sofocante, pero para ellos mismos en su relación como familia, ¿no? Cómo se va desarrollando. Entonces, bueno, estaban esos dos aspectos, pero ahora que estabas mencionando lo de ver y no ver y todo eso, me gusta mucho que nosotros ya sabemos que estamos viendo. Y desde un inicio en la película no se deja claro si la familia es completamente consciente de lo que está pasando del otro lado del muro, porque se sabe que no empezaron a hacer lo que hicieron desde el inicio, ¿no? Antes solamente los recluían, los ponían a hacer trabajos forzados, etc. Después empezó toda esta onda de empezar a matarlos, ¿no? Me encanta porque la película no te deja claro eso desde el inicio. Te dice así como de, sabemos que allá atrás los estamos recluyendo, pero no nos están diciendo si ellos son conscientes. Y me gusta cómo poco a poco van dando a lucir esa indiferencia que no sé si es más por nosotros, ¿no? Por decir, somos humanos y como seres humanos no podemos ser tan fríos, ¿no? Pero cuando te vas dando cuenta justamente de cómo sí son conscientes y si esa frialdad existe y persiste, sobre todo, bueno, en uno de los personajes que es la ama de casa, que está interpretada por Sandra Hüller, que, por cierto, también salió en Anatomía de una caída, que es extraordinario, que son dos personajes que no te crees que es la misma actriz, o sea, impresionante, pero... No, es que yo iba a continuar sobre lo que estabas diciendo, que es, y lo platicábamos con un cineasta que se llama Mit Kopanov, y él dice que solo hay un tipo de cine interactivo, ¿no? O sea, el cine interactivo, yo sé que coloquialmente creemos que es aquel en el que con el control decidimos el destino de los personajes, y decía Panov, no, el cine interactivo es aquel que sugiere sugiere por medio de unas figuras retóricas para que el espectador forme parte activa de la ficción, construyendo ahí donde no alcanzas a ver.
Y en zona de interés hay 3 elementos que están constantemente ahí, que nos dan cuenta de lo que está sucediendo. Y como bien dices, Miguel, Axel, es una gran... Es que Miguel está hablando un chingo, güey. Está aportando demasiados así comentarios. pasa, así pasa. Sí, Miguel estaba muy cabrón. Siempre lo traemos en la mente. Hasta cuando estoy con mamá, Miguel, perdón. Axel, que son 3 elementos. El primero es un elemento sonoro, que constantemente escuchamos ruidos de toda índole que nos sugieren cosas. Y es una gran película de terror precisamente por eso, porque el terror, el horror que construye cada espectador en su mente es diferente, ¿no? Cada quien tiene su propia interpretación y eso lo hace todavía más terrorífico. Está el horror del humo. Constantemente se alude a cenizas. Cenizas por medio de la lluvia, cenizas por medio de gente tosiendo, cenizas por medio de una persona que está en un río y que de pronto ese río se llena de esas cenizas. Ese es el otro elemento. Y el tercero es una escena brillante y es muy, 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 muy brillante porque es tan simple, pero tan apabullante que empieza con 2 minutos de pantalla negra. 2 Ok. minutos de pantalla negra con unos cánticos como los de Ligeti, ¿no? Así como, y uno está así como, ¿a qué hora va a empezar? No, Eso, no sabes si eso es una, ¿no? arriesgado, ¿no? O Es sea, demasiado sí, sí, arriesgado, sí. güey. O sea, que aparte a nosotros pasó, al Cinemex, ¿sabes? Le vale madre. Por supuesto, nunca tendremos un patrocinio de Cinemex, pero llegamos muy temprano, éramos 5 personas en la sala, nos echamos los trailers y de pronto empezó y salió un título que decía Bob Marley, la película, ¿no? Y las 5 no. personas que estábamos en hilera, unos señores atrás dijeron, esa no es, ¿verdad? Y unos chavos, no, creo que esa no es. Y de pronto empezó Bob Marley, güey, y vimos media hora de Bob Marley, la ay, película. güey. Y de pronto ya, nos fuimos a quejar, obviamente, y la quitaron. Y empezó, entonces, después de esa pequeña experiencia de Bob Marley, yo veía esos minutos de negrura y voz, y yo dije, Tama ya se trabó, güey, o ¿qué está pasando? Pues es que ya te dieron. Ah, el sí. indicio, ¿no? Entonces había cosas que no sabía si estaban pasando, si no estaban pasando, pero es muy arriesgado tener 2 minutos de pantalla negra con cánticos a la Ligeti, porque yo pensé todo el tiempo, no es esta frase de mientras más miras al abismo, el abismo más mira hacia ti, y eso es una cosa que está pasando todo el tiempo. Es Está cabrón. estas oye. personas mirando al abismo y cómo este abismo los observa de vuelta, en apariencia sin remordimientos, pero conforme avanza la ficción vamos entendiendo un poquito más a los personajes. Y justo querías hablar algo del cast, aparte de Sandra Hüller. Me parece muy interesante porque precisamente está Sandra Hüller, ¿no? Que es completamente diferente al personaje que hizo en Anatomía de una caída. De verdad, o sea, son polos completamente opuestos de personajes. Es que eso es una actriz, una Sí, actriz, no, ahí, una señora actriz. te la crees, dices, güey, ¿qué onda con ella? Está muy cañona. Pero sobre todo quiero hablar de Christian Friedel, el que es el general. Me parece muy interesante la elección de este actor porque, a ver, está interpretando y ya tenemos también esta concepción de cómo son este tipo de personajes, ¿no? Lo hemos visto en El Pianista, lo hemos visto En la lista de Schindler. en la lista de Schindler. Lo hemos visto muchísimas veces. En Entonces películas de la época. de la además, ¿no? época, De la época. exactamente. Tenemos una vista muy clara de cómo son esta clase de personajes. Y de repente nos ponen a este personaje que no es cualquier tipo de general de ese ejército, sino más bien es el general que está dirigiendo el campo más grande de los de este estilo, ¿no? Y tiene un aura tan familiar, Ah, exacto. pero tan familiar, o sea, elegir a este actor interpretando este personaje, creo que fue una de las decisiones más extraordinarias que pudieron hacer en esta película, porque más allá de transmitirte a un hombre que está haciendo lo que está haciendo, que fue una atrocidad ante la humanidad, es como de, ok, bueno, pues se siente así por su familia, se siente así por la chamba, ¿no? Pues es que sigue siendo humano y eso es creo que... O sea, y lo digo porque pensando en que en este tipo de películas muchas veces el ejército de nazarinos... No sé si podemos decir... Nazarenos. de nazarenos. Van a decir, no, ¿qué te metes con los nazarenos? No, ustedes saben a quiénes me refiero. Siempre son representados. Queremos monetizar este espacio. Sí, ¿verdad? queremos monetizar, estamos ¿verdad? esforzándonos. Estamos esforzando porque se monetice. O sea, no sean así. Suelen ser retratados desde el lado psicópata, desde el lado frío, ¿no? Hasta con un aura casi que sale humo verde, ¿no? Y lo cierto es de que, pues justamente, pues también eran
seres humanos y no digo, es que hay que perdonarles. No, o sea, que lo que significa el horror de que en cualquier padre amoroso de familia también se esconde un asqueroso monstruo, ¿no? Y eso me parece como también bien fuerte ahorita que lo están mencionando y yo relacionándolo, o sea, como dije, güey, qué cabrón o qué huevos o qué, qué huevos que se estrene una película en esta época de conflicto israelí-palestino, porque justamente se hacen esos comentarios tan, pues sí, tan salvajes de comunidades sionistas, ¿no? O sea, en el que dicen, no, pues es que al final de cuentas estos compas, pues valen verga, ¿no? Y es como dices, güey, pues es que justamente todas esas películas que hemos estado como viendo a partir de lo mucho que ha sufrido tu pueblo, ¿no? O sea, es pues es un recordatorio para la humanidad, güey. O sea, de cómo de cómo se deshumanizan otras poblaciones. Y de hecho, lo chistoso ahí, digo chistoso, pero es más bien como irónico. No, a mí no me da tanta gracia. Sí, no. No. Qué chistoso. Me refiero a la película, No, le van a cortar el pedazo. Qué chistoso, ¿no? Bueno, no nos desmonetizan, pero pues sí, vamos a quedar van a como unos cancelar, monstruos güey, ante sí, sus güey. ojos. Podcaster se le hace gracioso el conflicto. No. Dentro de la película, algo que se me hace muy interesante es precisamente esto, que yo creo que más allá de humanizar a quien está haciendo todo esto, más bien trata de hacer relucir la ironía que hay detrás de todo eso. Porque sí, no creo que busque humanizar. Creo que busca más bien hacerte decir así como de fuck. O sea, en la habitación de un lado están hablando las esposas, están aquí hablando, ¿sabías que a fulanita esto? Y en la habitación de al ladito están hablando sobre la eficiencia de los nuevos hornos, ¿no? Entonces, se me hace bien interesante que caigan esos aspectos y de repente digas, ¿qué pienso ante esto? Y a mí me parece por eso mismo irónico. Es como de, hasta cae en un humor medio raro, ¿no? Es como de... Sí, que por ahí, digo, volviendo a lo que dice Miguel y tanto lo que dices tú, Axel, de los nazarenos, que por ahí un nazareno en los juicios de Nuremberg dijo, ¿no? Pues que yo solo estaba haciendo mi chamba. Sí, solo seguir órdenes. Y yo solo estaba siguiendo órdenes, que es un clásico diálogo, frase que se le otorga muchas veces a miembros del ejército, que uno a veces los justifica diciendo, bueno, es que solo siguen órdenes y en pues un que sistema... la obediencia. En un sistema tan estricto y tan rígido como lo es el militar, que a veces se intenta trasladar al cine, que ir platicando con una alumna de la NAC me decía, güey, yo no quiero estar en rodajes porque están locos todos, güey, y uno termina enojado con todo el mundo y hay mucha violencia. Y es esta parte de, pues, yo solo estoy haciendo mi chamba de asistente de dirección, ¿no? Y por eso te estoy pendejeando y te estoy humillando, te estoy sobajando y es como, pues a lo mejor deberíamos buscar otras vías. Por supuesto que tiene símil con el conflicto actual entre Israel y Palestina, pero yo también quería comentar esto de, justo es darle matices como se los da Elem Klimov en Ben y Mira. Elem Klimov, hay una escena brutal en Ben y Mira que implica una quema de una iglesia y hay un soldado alemán que está disparando a mansalva, pero está llorando. Sí, y además se ve súper chavito y o sea, y eso es como lo cabrón, ¿no? O sea, estaba justamente la otra vez escuchando sobre la racionalización de la muerte, ¿no? El racionalizar la muerte, justamente cómo lo toman, sobre todo, pues, miembros altos del ejército, ¿no? Como para decir, bueno, pues sí es que estamos matando, pero es que al final de cuentas es el enemigo, ¿no? Y lo empieza a deshumanizar, ¿no? Llamándolo cucaracha, o sea, perdiéndole el rastro humano, ¿no? Y eso creo que, justamente sucedió mucho en la Segunda Guerra Mundial, que previo al conflicto, o sea, la comunidad judía, ¿no? Era, pues, súper sobajada, ¿no? O sea, Kafka, ¿no? Había escrito cómo él se sentía siendo judío y cómo era pues, que lo pendejeaban por el simple hecho de existir, ¿no? Sí. O sea, y es bien curioso cómo, de repente... A veces perdemos de vista y me parece como una propuesta súper chingona, bueno, como me la platican, como la están vendiendo, que sea una forma de enseñártelo como una persona, o sea, que tú puedes tener reacciones como estas personas, ¿no? O sea, que tú puedes hacer ese tipo de situaciones. Es tan ambivalente y tan complejo y tan irónico que incluso le otorga un par de escenas con animales. Sí. Porque el clásico psicópata es que tortura animales y los mata y les pega. Tiene un par de escenas, una con un caballo y una con un perro. Y bueno, y aparte las que tiene con el perro del hogar, que uno dice, güey, es que este cabrón ama a los animales. O sea, este cabrón que llega y se limpia las botas llenas de sangre,
ama a sus animales y tiene un amor por sus animales, tiene un amor por sus hijos y tiene un amor muy profundo por su esposa. Entonces es un ser complejo y ahí es donde creo que está esto que menciona Cuarón, este gran desafío. Yo sé que, digo, Von Trier no a todos les encanta, pero en La casa de Jack tiene un capítulo completo dedicado a una fracción que le llama la noble putrefacción. Y en este capítulo de la noble putrefacción, él se pregunta y se cuestiona, Jack, de dónde viene el arte y por qué viene el arte. Y ese capítulo en específico está construido a partir de las grandes edificaciones que hicieron los nazarenos. Que decía, pues es que no los nazarenos. Sí. Los nazarenos de 1940 hicieron unas construcciones monumentales que se dicen ahí, eran bellísimas. Sí, Pero, claro. pero ¿qué exaltaban esas construcciones? ¿Qué te querían transmitir? ¿Qué te querían decir? Y es generar lo bello de lo putrefacto, lo bello de lo salvaje, lo bello de lo hermoso. Y hay una escena, una secuencia en Zona de Interés que es en un museo, en donde uno puede ver, y se me hace, o sea, es como la noble putrefacción puesta en imágenes y puesta en espacios. Un museo con los zapatos y las maletas y los hornos, pero dispuestos de tal forma que buscan la belleza. O sea, te está contando una atrocidad con un montículo de zapatos que sabes que pertenecieron a miles de personas que murieron en esos lugares. Entonces me hace una ironía, como muy bien dice Axel, y una cosa incluso hasta muy salvaje y muy bestial, intentar en un espacio como un museo construir una narrativa bella con una colección de zapatos y de maletas que le pertenecieron a alguien. Entonces, es algunas de las grandes cosas que plantea esta película de Jonathan Glazer y que, la neta, sí, por el tiempo en el que está hecha, la forma en la que retrata a sus personajes es muy desafiante. O sea, te cuestiona, te desafía, cuestiona a sus protagonistas. Unos asumen su conflicto o su culpa, por llamarlo de alguna forma, otros no. Y lo curioso es que en tiempos en donde surge otra obra como lo es Oppenheimer, que también va de la culpa. Yo sé que a lo mejor y no se pueden comparar, yo sé que a lo mejor y van por otros lugares, pero hablando estrictamente en términos de culpa, Zona de Interés está en otro lado. O sea, Oppenheimer no sabe si por momentos es el juicio, si por momentos es la culpa, si es un cameo de Avengers y al final va a salir alguna escena postcréditos. Acá entiendes perfectamente bien que ahí donde no alcanzas tú a ver y no alcanzas a entender, hay una emoción que sí se te revela en un momento muy determinado, pero que está ahí constantemente. Sí, no, y hasta en ese sentido de cómo se te revela, que yo creo que es lo más extraordinario, y hablamos del sonido, ¿no? Sí, todo mundo va a estar hablando de que el sonido, esto no lo van a entender hasta que lo vean, pero yo creo que lo mejor que tiene esta revelación en el sonido es que no es exagerada. Nada exagerada, o sea, tú Sí, creerías es como que cuando estás en tu cantón y se escucha por ahí algo y dices, son que cohetes. que estás en Culiacán, ¿no? Que estás en Culiacán en el periodo de Calderón. Entonces, ok. No, si suena, si suena más cerca, me agacho, güey. No. Pero me encanta porque no exagera en eso. En disparos, en gritos, en todo eso, no exagera. Es en momentos muy específicos, de manera muy tenue, porque tampoco es que suene ensordecedor. No. Suena muy leve. Y en lo que vemos, me gusta mucho porque la fotografía es muy quieta, todo el tiempo está quieta, bueno, la mayor parte del tiempo, y además es muy geométrica. Pero eso lo compensan haciendo un excelente uso del midground, el background y el foreground. Sí, de las 3 dimensiones del plano. Porque en el fondo se alcanza a ver la fumarola del tren llegando o de los hornos, todo esto, pero no es que se alcanza a ver así per se, no. Apenas si se alcanza a ver, ¿no? Y apenas se alcanza a ver porque lo están tapando que la casa, que los mismos personajes. Entonces me parece increíble que lo muestre y que tú estás siendo consciente de eso, pero en ningún momento llega a caer en lo amarillento, si así lo quieres ver, ¿no? No, ahí queda. Estás viendo lo que ellos están viendo y de hecho en el... Sí, es la gran... perdón, Axel, que te interrumpa, pero es la gran maravilla del punto de vista. Sí. Es que eso voy. Yo creo que en el foreground, al final se nos revela, o se nos da esta pauta, y no sé si lo compartas, de que en el foreground estamos siendo justamente partícipes. Siempre estuvimos en el foreground. Por eso siempre estuvimos cuando veíamos la fumarola.
estamos siendo tapados por el personaje, estamos muy pegados a ellos, ¿no? En ese sentido, y en esa parte de casi al final, se nos da como, pues sí, se nos afirma, si así lo quieren ver. Oh, spoilers. Sí, creo que no. O sea, es que es muy difícil spoilear una obra así. Yo sí creo que es una obra mayor. No sé cómo la va a evaluar el tiempo, ahora que ha estado muy de moda esa discusión. Pero sí pienso que esta forma en la que Glazer plantea la puesta en cámara es como la de alguien viendo a través de un microscopio. Nos está permitiendo ver, ser testigos, nos está dejando entrar a las habitaciones siempre con distancia. O sea, rara vez ves un close-up, rara vez ves un extreme close-up, casi siempre estás en full shot, estás en medium shot. Nos permite observar siempre desde la lejanía y mucho menos nos deja entrar a los campos, que eso siempre queda velado por un gran muro, porque estamos viendo desde sus ojos, estamos viendo... Desde esa zona de interés. Desde esa zona, exactamente, que está alejada de... cómo actualmente estamos eligiendo ver muchos de los conflictos que hay a nuestro alrededor desde una zona de seguridad. Claro. Y eso es lo más cabrón y la metáfora más fuerte que encuentro ahora, que ya muchas cosas no las queremos observar y preferimos omitirlas, preferimos hacer como si no existieran. Y pues bueno, así nos va a ir cuando falte el agua. Pero... Sí. Pero hay muchos temas que elegimos deliberadamente hacer como si no sucedieran. ¿Y qué tanto de...? Eso está cabrón, porque en esa reflexión, ¿qué tanto de esa ignorancia que deliberadamente elegimos nos está afectando, ¿no? O sea, nos está justamente haciendo daño, ¿no? Ya directamente a nosotros. Y es que esa es la conclusión. Sí, es la conclusión. Esa es la conclusión. ¿Qué Se las tanto, spoilea. ¿Qué tanto de lo que es sin verla? Lo hice y sin Sí, verla, lo hice sin güey, verla, no güey. ¿Qué mames. pedo con el Miguel, güey? Está muy cabrón. No, pero es parte de las reflexiones finales. O sea, ¿qué tanto de lo que creemos que en esencia no nos lastima, en verdad sí lo está haciendo, pero hemos elegido como si no sucediese, ¿no? Incluso formar parte nosotros de una, le llaman los gringos, de un staging o de una farsa que nos hemos construido. No farsa en tanto género, sino en tanto que nos estamos inventando algo que es lo que ellos inventan, un mundo allí donde se inventan paradójicamente un mundo lleno de vida representada por las flores, allí donde solo hay muerte, ¿no? Pero bueno, ¿algo más que quieras comentar, Axel? No, yo creo que es eso, más bien el peso que tiene la película, pese que habla en el pasado, el peso que tiene en la actualidad, ¿no? Y cómo lo asimilamos, yo creo que es lo más cañón. Deberían de verla, todo mundo debería de verla, o sea, vi algunos comentarios por ahí como de, ay, es que no la entendí, que quién sabe qué, o es muy artística para mí. Dijera el propio Nolan con su Tenet, no es que la entiendas, es que la vivas. No, pues qué mejor, no le traten No de la entender, entiendas. güey. Vívela, ¿no? No te lo puedo explicar, No, tienes que vivirlo. ¿Cómo Sí, le tienes hacen? que vivirlo, es No, una pero yo creo que es experiencia. eso, nada más eso, que el peso que tiene en la actualidad la película. Completamente. Miguel, ¿algo más que quieras comentar? Que eres un... Me queda claro que eres un genio, güey, del spoiler. Del spoiler, Spoileaste güey. algo sin verlo. ¿Algo más que quieras comentar, Miguel? ¿Dónde te pueden seguir? Me pueden seguir en Instagram como maps-2208, en Letterboxd, así se pronuncian los ingleses. Letterboxd. Letterboxd. Como Miguel Portal, al igual que en Twitter, como portal, @portal Mike. Ahí está. Axel, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Twitter como Axel Darío 21 y en Instagram como Axel Chalico 2. Y a mí en Twitter como el_Lindon, Instagram. El Lindon. El Es que luego siento que dices el lindo. Lindon, no, Lindon. ¿También? Como Bar Lindon. Y en Instagram Lindon_foto. Pero más importante, creo que no lo dije al principio, sí lo dije. No, sí lo dije. Sí, Seguirnos sí. en Cine para Todos OF en Instagram. Ya estamos muy cerca de los 700. Esperemos que ya para cuando salga este episodio ahí Tocayo pondrá que la meta son 1000. Y en TikTok Cine para Todos 07. Y pues como siempre, un gusto, un placer. Vayan a verla si pueden, una sala de cine con el mejor sistema de sonido que puedan conseguir, porque es un componente importantísimo. Y sufranla, es una gran película de terror. Es una gran película sobre las burbujas, sobre el encerrarse y sobre más cosas. Entonces, pues nada, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Bye.